Buenas noches, días, tardes, bienvenidos una vez más a otra edición de su podcast favorito, Radio Kainako. Y nos hemos reunido hoy para conversar, intercambiar criterios y experiencias respecto a lo que es el proceso creativo, desde hacer un álbum completo a hacer este maravilloso podcast. Entonces, quisiera empezar, no sé, creo que la mayoría de los panelistas hemos compartido procesos creativos o al menos hemos terminado produciendo algo para compartir con el mundo. Entonces quisiera saber cómo inician esos procesos. Vos, Gómez, tienes ese lindo disco que vamos a dejar aquí, luego de que te suscribas. Vamos a dejar aquí. Sí, es el disco que pienso, el discazo. Discazo, es hermoso. Cuéntanos, Gómez, ¿cómo fue ese proceso creativo del disco del Cuarto Lugar? Empezando desde la foto, que me encanta a mí la portada de ese disco. Cuéntanos más o menos qué te inspira o cuáles son los márgenes de creatividad que manejas para componer algo tan lindo como eso, loco. Buenas noches con todos. Chévere, loco, bacán esos comentarios sobre el disco. En realidad es un disco conjunto que hicimos con nuestro profesor X, aquí, Javier. Fue en el 2012 que logramos lanzar el disco, fue un año de grabación. En realidad Javier y yo ya teníamos una banda previa que se llamaba Graven, con otros... ¡Puta! ¡Qué pena! Graven era excelente, qué pena que no hicieron más notas con Graven. Que no grabaron. Qué pena que Graven no haya grabado. Yo tengo la esperanza de que algún rato nos reunamos a grabar o a ver qué pasa ahí. Han hablado con Johnny. ¿Cómo? Han hablado con Johnny. No, todavía no hemos hablado de eso, pero creo que no se opondría. Sería chévere, por lo menos plasmar lo que hicimos, que sí me gustó full. Ya es muy tarde para lágrimas. No hay tiempo para lágrimas. Así se llama el disco de Graven. Ese es el nombre del disco. Camaleón, siempre se llamó Camaleón, ¿no? Siempre se llamó Camaleón. Bueno, el asunto es que después de eso, nada, con el Javier conversábamos y creo que fue así que decidimos grabar porque teníamos canciones sueltas ambos. Entonces decidimos unir todo en un solo disco para que no se pierda. Y así empezó ese Ahí hay dos de Graven, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde? En el Cuarto Lugar hay dos canciones de Graven, o que tocaban con Graven. Sí, me parece que está... Seres cósmicos. Claro, Seres cósmicos. Y también la que es solo instrumental, la que hizo el Javier, que le molestábamos cuando compuso. ¿Te acuerdas, HC? ¿Cómo le molestábamos? Bueno, que estaba en la ducha. Es una... Llega clímax. Claro, era el clímax. Buen tema, es excelente tema. Se sentía más como una parte de un superhéroe. Bueno, es ese tema, chuta, uno de mis favoritos. Y el asunto Camaleón era bacán también. Con las fotografías, con la que decidimos más o menos los colores así que vayan en el disco, porque justamente yo le enseñé esa fotografía que tomé, esa foto de la portada es de Galápagos. Cuéntanos de la foto. Chuta, tendría que contar una larga historia ahí. Oh, se pone triste, dices. Y ya estoy casado. Ay, bueno, yo estoy en vivo ahí. Sí, mejor no cuentes porque se ponen bravas después. No, tranqui. Mi señora. Para experiencia. Ya sabes. Fuimos ahí caminando con esta amiga por ahí en una playa y... Esta amiga, dice. Y salió esa foto. Pero no es que yo programé la foto, sino justamente solo vi la escena y ahí saqué la cámara y tengo... Es de una montaña, ¿no?
Pondrán el editor si puede, sería bacán la foto de la foto. Una foto chévere, sí. Y de ahí los temas que fueron surgiendo en el disco. Hay algunos que ya tenía yo, otros que tenía Javier y otros que compusimos para el disco mismo. Y, y nada, tiene que ver sobre vivencias en la vida En la de vida. cada uno. Ahí Y sale pura calidez, ¿no? Pura calidad. claro, lo que tú ayudaste ahí a producir un poco es Para interesante. ver las baterías. Y nada, o sea, yo cacho que cada canción del disco tiene su historia y de ahí nace, o sea, no sé, tal vez de una buena depresión salió algún temita, de ahí otra pensando un poco en la naturaleza, supongo. Hay unas canciones que también compuso Javier, interesantes. Entonces, en conclusión, eso, cada canción tiene su historia y una historia muy, muy sentida que se logró plasmar en el disco. Qué lindo, loco. Sí, de verdad que yo aprecio mucho ese disco. Y nada, eso de ley tiene que escucharlo en nuestros podcast escuchas. Vos, Javier, la otra cara de El Cuarto Lugar, ¿qué nos puedes contar de tu proceso creativo? Más allá del cuarto lugar, de todo lo que haces. Yo sí, no es secreto, yo te admiro un montón, loco. Y eres un tipo demasiado ingenioso y se ve plasmado en el arte que tú haces. Tú eres como Mel Gibson, ¿no? En sus películas, porque Pídele un hijo. graba, produce, masteriza, edita, toma foto, Y de todo, ahí, loco. hijos. Una Actúa, bestia. Y si es posible, se autoflagela. dame trillizos. Sí. Bueno, para todos, por favor. Ah, gracias, loco. Buena onda. Sí, Sí, loco. o sea, Un crack. Un crack. chévere, o sea, sí he grabado notas que son de las que me siento orgulloso y también notas que no son tan bacanes, pero todo ha sido un proceso de exploración. De ley trabajando con el Christian en ese disco. Fue una experiencia bien bacán porque queríamos hacerle especial al disco. Y siento, viendo atrás los discos que se han sacado, es bacán cuando tratas de hacer algo especial acerca de un disco. O sea, cuando simplemente te pones a grabar canción tras canción, hay algo que no funciona muy bien. Y pensando en el proceso creativo, siento que la gente como que es necesario tener una sensación de tener cierta comunidad detrás de eso. Es como que vos puedes ponerte a grabar tus cosas. Y yo sé que hay muchos artistas que son solistas y logran hacer todo su arte por ellos mismos, pero yo siento que cuando yo he trabajado conmigo mismo, como que falta una chispa de inspiración. Siento que el proceso, para hacer un buen proceso creativo, tiene que haber como una comunicación con alguien y tienes que construir algo especial, o sea, hablar con alguien y decir, me gusta esto, sí, bacán, me gusta esto, o no me gusta, y simplemente vas construyendo algo más interesante y las ideas fluyen mucho más. Porque Claro. igual he grabado full discos que son solo míos y a veces me siento orgulloso y digo, bacán, escucha esto, pero al mismo tiempo es como, no sé, como que no se siente tan especial. Pero bueno, eso tal vez me estoy metiendo en el tema de qué tan especial se siente hacer proceso creativo en diferentes maneras. Pero para mí el proceso creativo es simplemente decir, voy a hacer algo, voy a crear algo, siento que mi tiempo en esta tierra es muy corto. O sea, yo voy a desaparecer algún día y tengo que hacer algo especial. Tal vez cuando era más joven simplemente hablaba no sé, con el Andrés tocando guitarra y decía, chutas, qué bacán, toquemos una canción de esta banda, toquemos un cover, hagamos una banda de punk y se sentía bien bacán. Pero después como que me iba metiendo en ideas más como, lo que estás creando es algo que va a quedar aquí en la tierra, no sé, y te vuelves medio ambicioso, quieres hacer algo más grande, pero hay tantas variables que no te permiten alcanzar todos esos objetivos, pero al mismo tiempo es como que hay full motivaciones para Oye, crear Javier, creatividad. Sí, ve, perdón, me estoy pregunta. embalando. No, tranquilo, pero una pregunta. ¿Cuántos discos más o menos has hecho? En general, full. Capaz unos 70 ahorita. Es full, loco. Es una producción brutal. Y ahora, por ejemplo, aparte de eso, loco, eh,
yo he visto, tipo cursos, tipo sea más creativo o aprenda a ser más creativo. ¿Tú crees que también la creatividad es algo que se desarrolla o como que tú crees que también, claro que tal vez hay gente que tiende a ser más creativa que otra en base a cómo es la persona, dónde se crió, etcétera, etcétera. Pero tú crees que es algo también que se puede ir desarrollando? Quisiera pensar que sí. O sea, siempre he pensado que sí. Pero ¿Has en la vida sentido eso? real, en la vida real es como que no es tan fácil. Es como que muchas veces yo he querido, o sea, no sé, trabajando con diferentes personas, he querido como que motivar a ciertas personas que hagan lo que yo estoy haciendo. O sea, que produzcan más material, más arte, más creatividad y hacer algo bacán. Pero no todas las personas están buscando lo mismo. Y esa es la parte media difícil. Es como que no sé Frustrante, si, ¿no? sí, no sé si ciertas personas no quieren o tienen otras, o sea, los cerebros humanos funcionan de diferentes maneras, pero no puedes a veces motivar, no puedes, o yo he sido un mal profesor o mentor en cierta manera, pero sí he querido como que ciertas personas traten de sacar su potencial creativo, porque sí siento que, o sea, todos los humanos somos creativos, todos tenemos algo que decir, algo que hacer. Por ejemplo, este podcast para mí me parece súper creativo. Y cuando empezamos a grabar es como que cada uno manda sus ideas y hacen, o sea, hacen algo bacán. Y estamos haciendo juntos un episodio, estamos poniendo algo allá afuera y todos juntos estamos creando eso. Entonces eso muestra full creatividad, ¿cachas? Y hay diferentes formas de ser creativo. Hacer música, escribir, no sé, chuta, hasta irte de viajes puede ser un proceso de creatividad. Quiero irme de viaje cada fin de semana, pero ya te metes en la nota en si quieres ser creativo o quieres ser prolífico en tu creatividad. Porque puedes ser creativo haciendo un buen arroz con huevo en la mañana, ¿cachas? Yes. Exacto, o sea, yo creo que la creatividad, todo el mundo tiene cierto nivel de creatividad. De hecho, para decir una mentira, ya estás creando otra realidad, ¿cachas? O para poner una excusa, o para inventarte una historia. Todas las personas, ese es mi punto de vista, todas las personas como que tienen la capacidad de crear o, claro, de crear. De ahí el asunto es que hay ciertos bloqueos por asuntos culturales, sociales, puede haber físico mismo. Y, y también creo que la creatividad se va desarrollando a manera que tú le vas, eh, sigues esa línea. Por ejemplo, para hacer música, ¿cachas? Tal vez de buenas a primeras, por más creativo que seas, no vas a hacer algo increíble, pero si sigues esforzándote, practicando, vas a ir creando algo. O sea, yo creo que todos nacemos con esa creatividad, desde el mismo hecho de poder mentir, de poder inventar otra realidad, de poder poner una excusa o qué sé yo, para el trabajo. No quieres ir a trabajar, chuta, tengo fiebre. Ya te inventaste algo, ¿cachas? Y mientras más creativo eres, puedes inventarte una historia ¿Sabes más. cuál es una buena excusa creíble, Cristian? ¿Cuál? Una que te haga quedar mal. Entonces podrías decir tal vez que te dio diarrea y te cagaste en los pantalones, porque exacto, porque tu jefe, Te buscas la peor cosa que te puede hacer quedar tú no mal. te puedes hacer quedar mal a Estaba, propósito, ¿cachas? He usado ese Entonces recurso. es creíble, ¿cachas? Es full Claro, creíble eso, es claro. full creíble. claro, no, sí, sí, psicológicamente es verdad. Claro, Sí, totalmente. Y chéveres ideas, Cristian. sí. Sí, Le impactas al... O sea, una cosa que quería contar, perdón, que vuelva al tema anterior del disco, una cosa que yo siento que aportó bastante en el proceso de creación del disco, además de todas las ganas, de ciertos ya esquemas que teníamos hechos como para seguir desarrollando como canciones y todo, también fue el momento en el que atravesábamos. Yo me acuerdo que, no me acuerdo por cuántos días a la semana iba después del trabajo a la casa del Javier y con problemas de trabajo, con problemas con la que ese tiempo era mi novia y no sé, había Ey, cierto ambiente que tal vez yo iba del Javier, hablábamos, me desahogaba, filosofábamos, también, el Javier también contaba sus notas, todo, y era interesante, o sea, se formaba un ambiente la entre los comunidad.
chévere, y eso, pucha, luego decíamos, ya, bacán, vamos a grabar, vamos a componer, y fluía bastante bien. Por el momento, no tenía mucho que ver. Yo siento que soy una persona, sí, creativa, pero no he desarrollado tanto eso como otras personas, como por ejemplo Javier, chuta, ustedes mismos tienen sus procesos creativos cada uno, pero el momento y la atmósfera que se creaba ese rato, pucha, aportaron bastante para eso. Claro. Qué bacán, loco. Yo considero que, escuchándoles ahora, destacaríamos que entonces dentro del proceso creativo habrían como aristas bien importantes, que sería uno el feedback, el poder compartir con alguien y que esta otro te regrese como cuál es su apreciación, y la otra sería disciplina y constancia, creería yo, porque no bastaría con ser muy bueno en algo si no lo ejercitas o si no constantemente estás, si no bien produciendo algo finalmente, generando ideas constantes para construir. Ruthcita, buenas noches. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo ves O sea, la importancia del proceso creativo en las interacciones humanas, por ejemplo? creo que igual todo el tiempo estamos utilizando la creatividad para solucionar problemas. Problemas cotidianos desde que se te dañó la compu hasta O sea, te cómo quedaste sin papel higiénico, por ejemplo. Claro, como hasta cosas más complejas del trabajo, no importa tu profesión. Pero, por ejemplo, ahí el Chucky me dice que eso él es artista y es como que su proceso de creación, o sea, no es que la musa inspiradora y viene la idea de la obra de arte y se acabó, sino que es como que sí, viene un flashazo por ahí de lo que De tiene trabajo. pensado, ajá, de hacer alguna obra de arte, pero de ahí es full investigación Claro. y estar El viendo y conocimiento trae pensando y más dándole conocimiento. vuelta. Claro, entonces, y por Que la ahí también inspiración te veía encuentre trabajando es la frase. eso, Esa es tal la frase. cual. Que la Y inspiración por te ahí, encuentre trabajando. ajá, tal cual. Y por ahí también Claro. veía Yo he escuchado la frase al revés, pero Así. que el trabajo te encuentre inspirado. Sí, Te bueno. encuentre agachado. Te encuentre agachado. Es mejor estar siempre inspirado que siempre trabajando, pues HC. No, mentira. Otra gente trabaje, hay que trabajar. Más vale pájaro, hermano, que ciento Que, volando. No, pero sí, chévere, Ruth. que Sigue nomás, manden perdón. pájaros. Y, y eso, básicamente. No, pero eso te digo, es procesos de creatividad siempre estamos utilizando y más para las relaciones sociales, porque ponte, por ahí te encuentras por primera vez, yo qué sé, vas a la tienda y el señor de la tienda es nuevo y te responde mal o es de otro país y no sabes cómo comunicarte, utilizas tu creatividad para darte la forma, o sea, Hacerte entender. hacerte entender, claro. Claro. Oigan, ¿creen que la creatividad solo es explícita de las ciencias sociales o de los artes como tal, o también puede ser parte de otro tipo de ciencias, no sé, como exactas? ¿O creen que solo la creatividad es algo súper, no sé, como súper Ya hippie dijimos. ¿qué dijimos? Ya dijimos. Es como que básicamente la creatividad está en todos los actos humanos, ¿cachas? Poniendo como ejemplo, no sé si querías topar esto, HC. Sería tipo, por ejemplo, yo a veces veo cosas como, por ejemplo, programar, ¿cachas? O la matemática. Lastimosamente no sé increíblemente matemática para cachar de esta manera. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que es matemático o cuando ves programas, por ejemplo, tú ves código que dices, yo haría de esta manera, pero esto está súper elegante hecho y es como que la solución es hasta simple, Pero, chévere, o sea, ujú, ¿sí me entiendes? Es hasta ujú, también como, de cierta manera, un arte, creo, ujú, estructurar del todo. un programa de una manera súper eficiente, ordenada, o lo que sea, porque lo importante de un programa, creo yo, también es que una persona que lee eso pueda entender relativamente fácil, ¿cachas? Más que Ya, dar instrucciones súper precisas. Creo yo, no sí. sé, me parece a mí ese lado interesante.
Y también un amigo que es matemático, por ejemplo, él te habla de que por ejemplo, en inglés se llama Incompleteness Theorem, que es el teorema de, no sé, El incompleto. Inconcluso. sí, de lo incompleto, La básicamente. incompletez. Es por hecho por por un matemático que es Kurt Gödel, creo que es alemán, si no me equivoco, o austriaco probablemente, en inicios de los 1900. Este teorema básicamente prueba que no se puede crear un sistema axiomático en donde todo sea comprobado sin que tengas que hacer un primer axioma teniendo un salto de fe, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera la matemática es precisa. Entonces también tiene su lado súper artístico, filosófico, cómo presentas un tema, ¿me entiendes? Modelar. Básicamente, claro, y por eso dicen que rompió las matemáticas este man. Y eso, que también es interesante, como arte no muy considerado, ¿cacho? Vos me haces pensar en la diferencia entre, o sea, tratar de buscar el significado de creatividad. ¿Qué significa creatividad? Para mí suena como crear algo, ¿no? Y al mismo tiempo estás explicando vos que creatividad puede ser organizar cierto código. Y me pongo a pensar que organizar es más como clasificar ciertas cosas, hacer que se vea bonito, No pero organizar, porque tú puedes crear desde cero algo también, ¿me entiendes? Oigan, claro, y a mí es, de es esta crear. frase que Ajá. nada es oculto debajo del sol. O sea, ¿Cómo? nada es nuevo ya, todo tal vez está ya creado. Solamente estamos. Sí. Justo a eso quería Eso, yo no llegar. creo en eso, pero Yo justo quería crear y le doy la palabra al gordito mismo. ¿Tú qué crees, loco, en este siglo en el que andamos, en este año? ¿Crees que todo es absolutamente un remix o existe No. genialidad dentro de? Chuta, no, no, Creo, no. loco, Yo no creo que debe puede. haber cosas nuevas que pueden ser creadas. Sí, seguro debe haber cosas nuevas. Pero creo que un montón de gente está basada. O sea, por ejemplo, tú cuando creas, loco, Javier, de los 70 discos que tú has hecho, un montón de esos se han basado en cosas que tú ves y te gustan. Y eso está bien, loco, es súper válido. Está súper bien, loco. Y es ujú, normal. Y eso es parte de la creación también, lo que es abstraer. Es eso de lo que ujú, hemos hablado de la evolución, es abstraer, es el sentido de, de crear, o sea, no sé, de coger algo que no es tuyo, pero hacerlo y sentir que es tuyo y está bien, que es una bestia. Eso es claro, parte de la creación Pero también, ¿no? es también ujú, como, bueno, el Chucky también dice que es como que las ideas son partituras, porque por ejemplo, cuando vas a hacer una obra de arte, es como que dices, wow, tengo la obra de arte, y te pones a investigar y ya lo hicieron hace 10, 20, 30 años, y dices, "Puf", pero en cambio es como una reinterpretación, o sea, como que tú tomas como que esa idea que ya existe y la vuelves a reinterpretar y sale algo nuevo. O sea, claro. como igual un músico, supongo que Como al hacer interpretar, investigación también claro, en HC. también. Claro, yo estaba justo Como, hablando con unos brothers de estos tipos de algoritmos de inteligencia artificial, de que, cachas, tú puedes generar el algoritmo que te consiga generar la canción que más va a vender, que va a estar en el top 10, cachas. Ajá. Y esa es la nota, o sea, ¿eso es creatividad o es, no sé, o sea, también O es, sea, la pregunta sería más o O- menos si la creatividad es una habilidad innata humana o tú podrías atribuir creatividad a lo que hace una computadora. o lo que hacen las masas también, ¿no? Que es humano, pero también es como que la gran mente, ¿no? O sea, vos HC decías que todo, a algún punto decías que todo es, no todo es robado, sino Original. heredado. Y eso me parecía una idea bien bacán. Y siento que como seres humanos, nosotros hemos evolucionado para, o sea, vivimos en este contexto histórico ahorita. O sea, vemos cosas que pasan en la televisión, vemos cosas que pasan alrededor y sentimos cierta inspiración y nos ponemos a crear ciertas cosas. Y, por ejemplo, las cosas que existen hoy no existían en los años 50, pero tal vez en los 50 existía cierta imaginación acerca de lo que podía ser un futuro. Pero siento que la creatividad también está basada en el contexto histórico. Ahora, como ciertas tecnologías van avanzando, porque ciertos
no sé, gente se vuelve súper creativa y hace que materiales que no eran asequibles antes existan ahora. Ahora podemos hacer más cosas. Igual con la música sigue evolucionando y es como muchos artistas capaz aprenden de músicos anteriores y empiezan a crear cosas nuevas, pero todo es como, es un proceso Pero evolutivo que no, que, claro, el artista de ahora es el del one hit, ¿cachas? Ahora tú no haces discos Mm, famosos, haces canciones famosas, ¿cachas? Ahora el artista que más vende no es el que como antes hacía más discos, ahora es el que hace singles, ¿cachas? Y que hace features con otros artistas, lo que por eso Bad Bunny da clases de marketing en Harvard, ¿cachas? De guest lecture. Claro. Oye, HC, y solo para terminar un poco esa idea, no sé si les parece interesante, pero por ejemplo, lo que tú dices que un computador genera música, ¿sí? O también, por ejemplo, no sé si alguna vez les compartí esto, pero básicamente hay un sitio web que se llama This Person Does Not Exist, ¿sí? Ujú. Y es un modelo ah, que tú das clic, actualizas y simplemente es una cara generada por computadora, ¿cachas? Sí, Pero la música se básicamente llama todo esto, jukebox, en cambio. ¿cómo? Hay uno de música que se llama jukebox, que tú le das, le dices que te cree canciones de Elvis nuevas. Entonces es como que empieza, y es lo más real que he escuchado, se sigue escuchando todavía ciertas imperfecciones, pero es una canción nueva que suena a Elvis, es Elvis, pero es una canción nueva de Elvis, loco. Claro. Y es lo O mismo de sea, las chévere, imágenes, de las fotos que tú dices, que son claro. caras que no existen, pero son basadas en caras o facciones que ya están, ¿no? Exacto. y esto es de inteligencia artificial. Ajá, exacto. Sí, Ajá. pero yo Interesante. diría que en verdad esto, por ejemplo, en verdad no es inteligencia, no es creatividad, ¿me entiendes? Todo parte todo parte de un vector, ¿sí? Vector de una dimensión de números aleatorios, ¿sí? Y esto es lo que define usualmente en algoritmos más simples la variedad que vas a tener. Por ejemplo, ejecutas sale random y esto es el input para tu sistema y produce rock. Pero después tú puedes estudiar qué hace cada dimensión de este vector y según eso tú puedes producir ciertas cosas personalizadas como que suene a Elvis, si me entiendes, o esta dimensión 3 significa que suene rock, 4 punk, 5 ska, si me entiendes, y Oye, se va oye, cambiando. pero creatividad es crear, ¿no? Y al final es una máquina que está creando material. Eso no es creatividad. ¿Cuál es la definición de creatividad? Porque tal vez yo le tengo más definido como de crear algo, de cómo un ser humano crea algo. Y al mismo tiempo veo si es que un humano encuentra una forma de crear algo de una manera tan eficiente que es casi automatizada utilizando inteligencia artificial. O sea, al mismo tiempo estás creando. Terminas con el mismo resultado, pero ujú. terminas con un resultado que es súper avanzado. O sea, que puedes sacar material súper rápido y exactamente lo que quieres. Claro. Que los tiempos O cambian. sea, no sé, depende de la definición de creatividad. O sea, tú podrías decir que un primate es creativo, yo creo que sí, cachos, o ciertos animales muestran signos de creatividad, sí, pero en este caso yo no le veo, claro que creas algo a la final, o sea, estás creando, sí, pero es simplemente un cómputo, ¿me entiendes? A la final es como que cojas una calculadora y pongas muchos En números Números y radianes. hagas un cálculo aleatorios. complejo Ujú. y tu resultado es interpretado como una secuencia, ¿sí me entiendes? Una secuencia de audio o una imagen, Ah, Pero creo que pero ahí interviene también en la finalidad. O sea, quieres crear, o sea, cuando te propones crear algo, tú tienes un fin, un objetivo. No sé, una canción, una obra de arte o un problema o una solución a un problema. Pero no sé si la máquina tenga conciencia de ese fin. De lo que se o creó. sea, ¿Para qué está o haciendo sea, eso? creo que Ajá. una máquina no tiene propósito, ¿me entiendes? No Claro. nace con un Claro, propósito. Y claro. también conciencia, ni siquiera se sabe bien qué es conciencia y es difícil definir. O sea, deberías poder definir para saber qué es, pero la computadora solo es cálculos matemáticos que pasan todo el tiempo.
Sí. Sí, O sea, pero la definición de creatividad dice el uso de imaginación o ideas originales, especialmente en la producción de trabajo artístico. ¿Qué significa eso? O sea, es Claro, Sí, es como, es medio un cerrado, poco ¿no? cerrado, ¿no? Claro. Sí, 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 es medio Y cerrado. dijo cosas originales también. Y artista. justo eso iba a preguntar si necesariamente la creatividad va ligado con la originalidad. No necesariamente, diría yo. O Claro, sea, también Porque diría lo mismo. tienes influencias, sí, pero igual sí, siempre tienes tu estilo, creo, en lo que hagas, creo. porque si cachan, por ejemplo, Biggie y Tupac, bueno, Tupac sabría un poco con más acierto. Dejó algo así como 30 horas de material no grabado, es decir, versos donde él solo grababa los versos y ahora gente compra estos versos y hace temas nuevos, ¿cachan? O sea, Claro. la gente que compra el beat, Por eso genial, saben hace el decir que beat, todavía siguen vivos. claro, hace el beat y luego le mete estos versos que habían grabado, mezclados con hooks nuevos, no sé, Ujú. raro, pero me parece que sí sigue siendo una creación, ¿no? Una Claro, nota sí. original. Claro, claro. tú haces las pistas, pero es como Jimi Hendrix saca disco cada año, creo, a Claro. veces. Gracias a Y Dios. las regalías se las lleva el perro. No, no, pero sí, hace unos 5 años salió un disco de Jimi Hendrix, por ejemplo, con temas semi-grabados y cosas así. O canciones interpretadas o llenadas partes o cosas así. Fito Páez Entonces, hace eso. Bueno, sí, no, Pero Led no. sigue Zeppelin vivo, hace pero eso. sigue vivo. Led Zeppelin. Pero sí. Ahora, Fito Páez es chistoso porque saca un disco y pone unas 5 canciones nuevas y las otras son de él mismo, de discos antiguos, y las vuelve a tocar e interpretar él. Entonces, Es un negocio redondo. pero me perdón, quiero Claro, Es decir, cierto, súper redondo, ¿sí o qué? claro, claro. Y esa es la parte interesante, es como, hay una nota de la creatividad que dices, o sea, vos puedes crear lo que sea, ¿cachas? Si es que eres un ser creativo, vos puedes meterte a hacer lámparas, vos puedes meterte a hacer muebles, a hacer ropa, a hacer, no sé, computadoras, o sea, puedes crear lo que te dé la gana, pero al mismo tiempo la gente, o sea, el ser humano, no solo hace cosas por el hecho de hacer cosas, o sea, hace cosas porque hay algo que le inspira. Si yo hice música algún momento es porque había músicos que me inspiraban y yo decidí hacer música. Pero yo pude haber dedicado mi tiempo a hacer algo que yo consideraba creativo, o sea, hacer muebles, por ejemplo. O podía explotar mi creatividad al otro nivel haciendo algo que sea muy, muy extraño que la gente realmente no hace. Por ejemplo, me podría poner a coger, no sé, pelos en casas de la gente, en diferentes casas, y armar ey, diferentes ey, criaturas. para. Otra Y, vez la historia de pelo. o sea, o sea, Otra vez. me pongo a pensar en algo súper extraño que nadie No, hace, sí, sí, ¿cachas? claro, Y claro. digo, puedes crear lo que sea, puedes ir a coger rocas y les partes en 4 pedazos y botas los 3 y creas tu proceso creativo. Y yo soy la persona que me gusta cortar la roca en 4 pedazos y armar diferentes, no sé, cuadros de roquitas. Pero ya Pero, hizo eso Lego, ¿no? claro, no es muy creativo lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, si quieres ser creativo, puedes ir a cualquier lugar, pero al mismo tiempo estás influenciado bastante por el medio en el que vives y lo que se va a vender o en qué quieres gastar tu tiempo. ¿Quieres gastar tu tiempo en algo que la gente va a apreciar o quieres simplemente hacer algo raro, extraño? Y de ahí cómo consigues recursos para alimentar ese hobby que tienes o no, no sé, yo no es, Hobby. quisiera preguntar al modelador sobre su disco también y porque ella, no sé, yo no he visto que sigas haciendo música, Bimbo. Vos eras creativo con las letras, con todo. Hiciste un disco, no sé. Quisiera De ley. saber. Corporación Asfalto. Ah, Bacán, sí, sí fue chévere ese proyecto. Igual, gracias al Javier salió eso a la luz. Y justo eso quería empatarle. Hay personas que te inspiran, no necesariamente como la gran musa inspiradora, pero sí hay procesos creativos
que tienen una química brutal. No sé si recuerdas, Exvier, el último tema, Muere el Betia, que terminamos grabando, ya habíamos acabado el disco y, y yo había escuchado beats que había hecho el Javier, cosas que había hecho con el proyecto, igual que tuvo con el Gordito de la Esencia Rítmica Vital, y dije, sería súper lindo que exista un beat hecho por vos. Y creo que estaba un poco complicado de tiempo, creo que por esas semanas te ibas a casar, creo. Y sin embargo, el domingo grabamos el disco y tú el miércoles nos citaste a tu casa. Y, brothers, no sé, igual voy a dejar aquí el disco para que lo cachen. Y ese track, independiente, el Javier hizo el beat. eh, mi, mi, mi dupla de Corporación Asfalto, Leandro Pila, escribió su letra, yo escribí mi letra y no compartimos durante esos días sobre qué estábamos escribiendo. Y llegamos al estudio en casa del Javier y solo fue maravilloso. Es como que ese beat nació para ese tema y me pareció súper bello, loco. Creo que la cúspide de mi proceso creativo que he tenido alguna vez es ese disco. Lo hicimos en un mes, 2 semanas. Todos los beats, las letras y grabarlo ya finalmente con el Javier. Lastimosamente, no sé, como que lo que me gustaba a mí era esa química que había con mi par, el Leandro, y él fue a vivir a Suiza y desde esa vez no lo volví a ver. Cachan, es un disco que ni siquiera se hizo publicidad, ni se distribuyó, o sea, solo como que los amigos, gente conocida y la Marcó una plataforma. época. Full, completamente. Yo para nada estaba atado o acercado al rap, incluso tenía como cierto estereotipo de quiénes eran los raperos y no me gustaba cómo lucían. Y luego llega esto de la nada en un momento complicado y termina volviéndose un pilar fundamental hasta el día de hoy de cómo vivo. Hace un año hice un tema con un excelente músico que se llama Jota. Y eso creo que fue lo último que hice en cuanto a música. Constantemente hago rap y freestyleo, pero para mí, ¿cachan? No sé, eso también creo que cuenta como para no oxidarse, creo. Como la que lo historia hago. del Javier en el baño, duchándose tú, cristales. Claro, tal cual, tal cual. Es tremenda terapia. Y igual me sirve, soy abogado y estoy súper conectado Para con improvisar, dices vos. con el manejo del lenguaje, sí, es súper necesario. He defendido causas de no tengo absolutamente para nada la razón y comprometo con mi causa y mi profesión, tengo que hacerlo parecer así. Sacas del abogánsta basado en el Rapear. gangsta rap de Biggie. De ley, loco, tal Bien, cual. bien. Oye, es bueno ese disco, hay que ponerle aquí en los links. A Biggie. De ley, a Claro. Biggie, seguro. Aquí Fue, van a fue quedar igual los especial ese discos. loco. Aquí van a quedar los discos de todos estos panelistas genios que ven aquí, que tienen La ahí esencia, su buena la esencia. producción. La esencia es brutal. ¿Qué opinas tú, gordito, de la esencia? La esencia marcó un punto para ti. Yo me acuerdo que alguna vez hojeé tus... un hito. Ojé tu diario. Sí, Ojé o tu sea, diario. Mi no Pascualina. Mi no tu diario. Pascualina. ¿Te acuerdas, pero que estábamos en tu casa, estábamos en tu casa del centro y no sé, yo estaba esperando que acabaras algo y agarré este libro que tenías ahí. Tenías escrito un caganal, loco, muchísimo rap, loco. Y de ahí yo solo escuché la esencia, loco, que me parece maravilloso. ¿Qué te cuentas de la esencia? Claro, a mí me gustaba llegar, era todo una tradición, creo. O sea, me refiero a lo que tú dices de que lo que encontrabas de eso que estaba full escrito. Me acuerdo que llegaba de clases y me sentaba en la terraza de mi casa y me gustaba ponerme a escribir. O mientras hacía deberes, se me ocurría algo y me ponía a escribir. Eso era bien interesante. Y creo que sí, igual fue un proceso bastante creativo e interesante, full de exploración, que ahí se vivía igual con el Javierín, un momento bastante interesante. Eh, Creo que el proceso de creatividad es bastante de estar trabajando. Me acuerdo que casi todos los viernes o sábados
topábamos con el Javier para trabajar y luego salíamos a recorrer las calles. Y era bastante interesante. Pero era un Oye. ritual también. Claro, con el Javier ha tenido grupos con todos, ¿no? De ley. Excepto con la- Menos con la Ruth porque no le conocía todavía. Pero tiene Pero la se- flauta. Sí, No, vamos Sí, a pueden sacar un rap. disco. Sí, Próximo año de sacamos un rap, disco. Rufi. Pero tenemos la flauta de vara. Ahorita la música ha migrado al video y ahorita estamos haciendo Radio Kainako, ¿cachas? Eso, Claro. con Rufi. Que igual fue un proceso creativo de hace muchos años. Claro. Y lo venimos a materializar gracias a la cuarentena. Así que la cuarentena inspira. Claro, qué ¿Se loco. acuerda que cuando fue de las primeras veces que grabábamos Radio Kainako, que fue en el carro, en Del el Explorer de Maflita con el De chupín ley. que metíamos el micrófono en la casa del Javier? Claro, cierto. Así es unos 10 años de eso, ¿no? Es de hace Full. full tiempo, loco. Más, loco. Claro, antes Más, de esa una época que te casaste, por ahí. Pero ¿creen que el proceso o los procesos creativos responde cuando el ser humano está en situaciones así complicadas? Por ejemplo, este tema de la pandemia, de la cuarentena. Sí. Es sea, que como es que complicado. Esto le Sí. pone más presión, no más Claro. presión, pero como, por ejemplo, cuando estás deprimido, no sé, mal de amores. Es que creo que también, Ruti, es un factor que hay que considerar. Y es que sui generis, ¿cachas? Esto no nos había pasado. Esto no nos había pasado y tenemos full tiempo ahora. Yo creo que no ha tenido tanto tiempo libre en muchos años. Claro. Y hay que ocuparlo. Claro. De buena forma, como suscribiéndose a este canal para seguir Eso, conectados con todas estas suscríbete. historias. Aquí ve. Aquí, ay, este hongo no tiene mano. Pero tiene cetáceos. Pero tiene lengua. Le falta creatividad. No, muy explícito, Rufi. Pero tiene psilocibina. Tiene psilocibina en la sangre. Tostada, los dos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Y que siempre necesita inspiración, ¿no? Sí, y creatividad, gracias a ustedes, amigos panelistas que me inspiran. Y aunque me cueste a veces estar aquí frente a los micrófonos, lo seguiremos haciendo con cariño por ustedes y por la patria. Muchísimas gracias por sintonizar Radio Kainako. No se olviden de sintonizar y hasta la próxima. Y suscribirse. Chao. Suscribirse. Suscríbete. Y chequea las páginas. Aquí ve.